El proceso que se estudiará en este video consiste en la separación de una mezcla azeotrópica que contiene butanol y agua, por medio de dos destilaciones y una separación por decantación, la que permitirá saltar el punto azeotrópico y así lograr la separación requerida. De acuerdo al diagrama de bloques que se presenta, se ingresa una corriente de butanol-agua a una primera columna de destilación. El producto de fondo de esta columna corresponde a agua con muy bajo contenido en butanol. El producto de tope corresponde a una mezcla de butanol-agua con composición en moles cercana al punto azeotrópico de la mezcla. Este producto de tope es mezclado con el producto de tope de una segunda columna de destilación, para luego ser condensado en un intercambiador de calor. La mezcla resultante de la condensación está compuesta por dos líquidos inmiscibles, butanol y agua, que son separados en un decantador. La fase del decantador, que contiene mayoritariamente agua, es utilizada como reflujo en la torre de destilación número 1, y la fase que contiene butanol es utilizada como alimentación de la torre de destilación número 2, de la cual se obtiene como producto butanol altamente concentrado. El proceso de separación por decantación es lo que nos permite saltar el punto azeotrópico y continuar así con la destilación deseada. El proceso de separación de la mezcla butanol-agua se realiza a una presión constante de 0,5 atmósferas. La corriente de alimentación de la primera columna de destilación contiene un 2% en butanol. La corriente de tope y fondo contienen un 14,92 y un 0,1% respectivamente. La corriente de tope de la segunda columna de destilación contiene un 21,58% de butanol. Al mezclarse ambas corrientes de tope es necesario retirar 2,36 MW para condensar y así separar por decantación. Del decantador sale una corriente 44,65% en mol de butanol, que corresponde a la corriente de alimentación de la segunda columna, y una corriente 2,62% en mol de butanol, que corresponde al reflujo de la columna número 1. Finalmente, como producto de fondo de la segunda columna, se obtiene butanol a 99,9% en mol, a una temperatura de 97 grados Celsius. En la siguiente sección se realizarán modificaciones al proceso descrito previamente. Al realizar un estudio paramétrico, se cambiará la temperatura de la alimentación desde una temperatura de 79 a 85 grados Celsius en 6 intervalos. Las variables que queremos observar corresponden a las composiciones molares correspondientes a la corriente de tope. Una vez realizada la simulación en el software, se observa que, a medida que la temperatura de la corriente de alimentación aumenta, disminuye la concentración de butanol. A una temperatura mayor de 80 grados Celsius, la concentración de butanol disminuye abruptamente, lo que se debe a que se está operando en el rango donde se encuentra el punto azeotrópico. Al disminuir las concentraciones de butanol en el tope, la temperatura aumenta y, por ende, el requerimiento energético del condensador. A continuación, se realizará una variación en una variable de operación de la torre. Se cambiará la cantidad de platos de 10 a 8. Esperaremos a que el software termine de iterar para comentar los resultados. Al cambiar la cantidad de platos de un número original de 10 a 8, se obtiene que la corriente de tope de la torre de destilación número 1 tiene una nueva composición de 12,95% de butanol, menor a la composición lograda con 10 platos, que fue de 14,92%. La nueva temperatura en el tope es de 79,76 grados Celsius, mayor en 0,52 grados Celsius a la temperatura de la configuración original. La mezcla resultante de las dos corrientes de tope da como producto una corriente de 14,69% butanol a una temperatura de 79,30 grados Celsius. El calor que es necesario remover para condensar la mezcla hasta la temperatura de 69,85 grados Celsius ahora es de menos 2,70 megawatts, a diferencia del anterior que era de 2,36 megawatts. Como conclusiones de la simulación realizada, se tiene que
Al reducir el número de platos de la torre de 10 a 8, se puede observar mediante la simulación del software COCO que la composición de butanol disminuyó mientras que la temperatura de la corriente de salida aumentó. Esto claramente disminuye la eficiencia del proceso y aumenta el requerimiento energético al condensar. Al cambiar la temperatura de la alimentación, se debe tener en consideración el punto azeotrópico de la muestra, puesto que la composición de la corriente de salida se vio disminuida, obteniéndose un producto con un mayor contenido de agua. Como conclusión general, al tener una mezcla azeotrópica hay que tener en cuenta la temperatura y composición del punto azeotrópico. Lo que se busca en el proceso con la condensación y separación del butanol y agua líquida es saltar el punto azeotrópico y así lograr la separación de los componentes. Es por esto que es necesario ser cauteloso al momento de variar los parámetros de operación.